persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. La declaración más antigua de fe del cristianismo dice, aparte de decir creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creo en Dios Espíritu Santo, consubstancial con el Padre y con el Hijo, dice, creo en Jesucristo, quien fue muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendido a los cielos, y desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos esté sintonizando. Este sermón le he denominado Descendió a los infiernos para llevarnos a los cielos. Es una reflexión acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que el día de hoy toda la cristiandad celebramos. Quiero usar como base bíblica 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Lo tengo resumido de la siguiente manera. También os recuerdo, hermanos, dice el apóstol Pablo, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también os aferráis a la palabra que os prediqué. Sois salvos, si no creísteis en vano que el Mesías murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es maravilloso cómo el apóstol Pablo habla en este capítulo 15 acerca de la resurrección. Y la primera parte la destina precisamente para evidenciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también las implicaciones que tiene para nosotros los creyentes. Y en la segunda parte desarrolla acerca de la realidad de la resurrección nuestra como creyentes en nuestro Señor. Quiero hablar de 4 aspectos que el apóstol Pablo destaca respecto a la resurrección y que tiene que ver con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros recibimos, con lo que nosotros experimentamos, con lo que nosotros esperamos. Número 1, el apóstol se refiere a que el Señor Jesús descendió a los infiernos para llevarnos a los cielos y nos presenta un evangelio que nos ha sido anunciado. En ese pasaje que leímos y particularmente la porción primera del versículo 1 de ese capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice: también os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué. Y básicamente en los siguientes versículos él se refiere a un evangelio que él les entregó a los corintios, que por extensión nos ha sido entregado a nosotros, pero es un evangelio que también él recibió. Y él enfatiza en que básicamente el mensaje es que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a esas Escrituras. A él le parece que es el núcleo fundamental del mensaje que él está desarrollando, que es el tema de la resurrección. Nosotros recibimos un evangelio que nos fue anunciado. El evangelio que nos ha sido anunciado no es cualquier palabra, es fundamentalmente que Dios se hizo carne, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo gestándose en el vientre de María, que vivió como nosotros con toda nuestra naturaleza sin dejar de ser Dios, que fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, que fue elevado a los cielos y que vendrá de nuevo, como dice el credo apostólico, a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el evangelio que hemos recibido. Y dentro de ese evangelio, dentro de ese anuncio, porque eso es el evangelio, son anuncios de buenas nuevas, de buenas noticias. Las buenas noticias nos dicen que Dios se hizo carne, vivió entre nosotros como nosotros, sin dejar de ser Dios, que murió por nosotros,
pero también resucitó. Pero antes de ello, la creencia de la iglesia es que descendió a los infiernos, tal y como lo dice el apóstol Pablo. Pero lo hizo con el propósito de llevarnos a nosotros a los cielos. Descendió a los infiernos para llevarnos a los cielos. Número 2, este es el evangelio que hemos aceptado. En Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 1 y la segunda parte dice, el cual, el evangelio, también recibisteis. Una cosa es tener conocimiento de cuál es la doctrina fundamental de cualquier religión. Podemos informarnos a través de algunos buscadores, de libros, de información que podamos nosotros obtener en cualquier documento acerca de cuál es el mensaje central o fundamental de cualquier religión y tener información de ello. Nosotros tenemos información del evangelio, es decir, del mensaje del cristianismo que nos fue anunciado, que hicimos alusión en el punto anterior. Pero una cosa es tener esa información y otra hacerla nuestra, aceptarla, aceptarlo como fiel, como fidedigno, como verdadero. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con todo lo que eso implica, que Él murió y que antes de ser muerto vivió con nosotros, que muriendo desciende a los infiernos, que es recibido en gloria, que vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso, además de haberlo nosotros recibido, lo hemos aceptado. En Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 5 y 8, en el mismo pasaje en que estamos reflexionando, el apóstol Pablo hace alusión del testimonio de todos los que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Dice que fue visto por Cefas, después por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, apareció también a mí, dice el apóstol Pablo. El evangelio que hemos aceptado ha sido testificado por muchas personas, garantizado de esta manera. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios y nos dice a nosotros también que tenemos un evangelio que no es solamente una información doctrinal acerca del cristianismo, es que es ciertísimo. Y la verdad de la resurrección es la verdad que mejor se ha preservado, aunque por supuesto es la verdad que más ha sido atacada por aquellos enemigos del cristianismo y de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda la historia. Pero es la verdad mejor documentada, mejor testimoniada. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, la resurrección ciertamente es cierta. La resurrección es histórica. Le consta a los apóstoles, todos a quienes el Señor Jesús se les apareció por aparte, en lo individual, colectivamente, a más de 500 personas. Y por último, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí como un abortivo. El mensaje del evangelio ha sido garantizado, no solamente a través del testimonio de quienes vieron, de quienes lo vieron, de quienes lo oyeron, de quienes, como en el caso de Tomás, pudieron meter sus dedos en los orificios que dejaron los clavos o la lanza en su costado. Tenemos el testimonio también
de aquellos que fueron discípulos de ellos y que preservaron ese testimonio a lo largo del tiempo, y los discípulos de los discípulos. Y fue dejado no solamente en el canon, es decir, en las escrituras que hoy tenemos, preservado ahí para siempre, dejando por un lado aquellas doctrinas que desvirtuaban la verdad de el evangelio y que también fueron garantizadas y fueron preservadas en concilios más adelante, a fin de preservar esa verdad que hemos aceptado como verdadera. Pero el hecho de que el Señor Jesús haya descendido a los infiernos para llevarnos a los cielos también nos lleva al hecho de no solamente estar informado de un evangelio, el evangelio que recibimos, es que también es el evangelio que hemos aceptado, pero particularmente y principalmente el evangelio que hemos creído. Este es el evangelio creído, el punto número 3. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, la tercera parte, en el cual, es decir, en ese evangelio en el cual estáis firmes. Porque una cosa es tener información acerca de algunos datos que a saber si son ciertos, como se podría juzgar a otras religiones, que dicen que el profeta hizo aquello y fue de esta manera, pero está bien, eso es lo que ellos creen. Luego culturalmente nosotros podríamos aceptar, ¿verdad?, como cultura occidental una religión que es la que aprendimos, la que aceptamos, el evangelio que recibimos aquí en América de parte de los europeos y posteriormente de los norteamericanos. Pero ese evangelio no solamente lo hemos recibido y aceptado, lo creemos. Porque de otra manera, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 17 dice: y si Cristo no fue resucitado, vana es, inútil es vuestra fe. Si nosotros únicamente estamos informados, es decir, hemos recibido el evangelio, si nosotros únicamente culturalmente aceptamos ese núcleo de información que nos transmite la religión cristiana, es decir, el evangelio que hemos aceptado, pero si no lo creemos como evangelio realmente creído, encarnado en nosotros, nuestra fe es inútil. Los discípulos y todos los cristianos a través de la historia, los genuinos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no solamente recibieron, aceptaron, creyeron principalmente el mensaje del evangelio. Un mensaje que les llevó a menospreciar, a dejar por un lado todos los bienes terrenos. Inclusive estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas en pro de esa verdad que habían creído. ¿Por qué? Porque tenían una relación con ese Cristo resucitado. Lo tenían, por cierto. Y eso nos ha llevado a lo largo de la historia, 21 siglos de historia de cristianismo, a avivar nuestra fe, a que cuando esa verdad es minimizada, a que cuando esa verdad es relativizada, a que cuando esa verdad es distorsionada, han surgido avivamientos
avivamientos espirituales, restauración de verdades fundamentales del Evangelio. Y esta es una verdad fundamental, la resurrección. Pero si nosotros solamente estamos informados, si solamente nosotros lo hemos aceptado culturalmente, pero no lo creemos, el apóstol Pablo dice, nuestra fe es inútil. Porque finalmente el Señor Jesús descendió a los infiernos para llevarnos a los cielos. Este es el evangelio para ser salvos. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 2, la primera parte, el apóstol Pablo dice, por el cual, es decir, por ese evangelio también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos. El evangelio nos ha sido anunciado. El evangelio nos ha sido, hemos aceptado el evangelio, hemos creído el evangelio y tiene una consecuencia. Es el hecho de la salvación. Si es que, como dice el apóstol Pablo, nos aferramos a ese evangelio que nos ha sido predicado, entonces somos salvos. En el versículo 17, la segunda parte dice, y si el Mesías no fue resucitado, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección es garantía de el perdón de nuestros pecados. Pero si no creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, y si eso es mentira, entonces el apóstol Pablo dice también ahí en 1 Corintios que nosotros seríamos los más dignos de lástima. Porque solamente anunciamos, porque solamente predicamos alguna información como se predica cualquier religión. Es un anuncio, sería un anuncio culturalmente válido, pero que sería igual de válido a los mensajes que se pregonan en otras culturas utilizando o sirviéndose de otra religión. Pero nosotros creemos, es el evangelio creído y es el evangelio de beneficio para nosotros porque la resurrección de Cristo es garantía de salvación, perdonándonos con ello nuestros pecados. Pero también es salvación no solamente a partir de esta vida, es salvación de la condenación eterna. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra salvación final. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 21-22 que por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección. La resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección, que es simple y sencillamente la salvación final, absoluta, que todo creyente tendrá, no solamente de sus pecados, sino de una condenación eterna. Pero en Cristo y con Cristo hemos resucitado, por lo tanto tenemos la garantía de la resurrección de los muertos. Ese es también el núcleo fundamental del evangelio que hemos recibido, que hemos aceptado, que hemos creído y del cual nos hemos beneficiado. En conclusión, Cristo descendió a los infiernos de donde resucitó. Ese es el evangelio anunciado. Ese es el evangelio aceptado. Ese es el evangelio creído por los cristianos y por medio del cual somos salvos del pecado y de la condenación eterna. Por eso, Cristo descendió a los infiernos para llevarnos
a los cielos. Oremos. Gracias, nuestro Dios, porque tú te proveíste en tu Hijo una salvación para nosotros. Y es el evangelio que nos ha sido anunciado, el evangelio que también anunciamos, es el evangelio que hemos aceptado, es el evangelio que hemos creído y es el evangelio con el cual somos beneficiados por tu gracia. Gracias, Señor nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien el día de hoy anunciamos como resucitado de entre los muertos, garantizándonos a nosotros también la resurrección de entre los muertos. Gracias. Amén. Feliz día de resurrección. Gracias por amarnos, Dios. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que haces de lo imposible algo posible. Gracias, Señor, porque cuando el mundo dice que no debemos y no podemos estar cerca de ti, tu amor nos atrae. Y no solo para decir que te conocemos, sino para disfrutar de la plenitud de tu santidad. Gracias, Señor, por tu presencia y por ser el Dios que va más allá de lo que nuestras expectativas puedan planificar. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte